교단 TV para 저한테 계시게 봐. 교단 TV para 저한테 나빠이나 나빠 치단게 나빠 유제게 남배치 가와 다르다는 이 참에 교단 TV para 저한테 그런 가서다 목수시는 게 나와 ken시게. 디체랑 봐 인데도 렌제스 야단 주부스 렌 퓨처 된죠. 와? 렌제스 ken시게. Estamos hablando sobre la conexión, la relación que existe entre causa y efecto. Y esta conexión, si uno es budista, si uno se considera budista, acepta que existe o reconoce que existe esta conexión entre la causa y el resultado. Cuando hablamos de la ley de causalidad kármica, estamos hablando de esa conexión que existe entre causa y efecto. 남배축 나와라 레균들 쓰면 어떻게 시겨 딱 하나 나오고 걸어. 교단 재밌게지 시겨래. Siempre escuchamos muchos en enseñanzas budistas hablar de causa y efecto, karma, causa y efecto, causa y efecto. Esta enseñanza es muy importante dentro de las enseñanzas budistas. 진짜 딱 남배축은 덴바시 쓰레기지만 시겨래. 어디야? 교단 재밌게 시겨래. Y también escuchamos mucho hablar sobre las 4 verdades de los nobles. Y esta enseñanza también está relacionada con la ley de causa y efecto. Esta enseñanza nos enseña que de una causa negativa surge el sufrimiento y que de una causa positiva surge la felicidad. Pero para poder aprender esta enseñanza tenemos que usar la lógica, tenemos que usar la sabiduría. No vale simplemente con decir, estos son unas energías de esto y de lo otro. Hay que usar la lógica. 유럽나 렌은 막 오치 고스 사실 막 오치네 와 오도데 어디 에너지야스 라이스도 콜치 누바르시요스 가실 라발레 누바요버스 어디르시 가실 미리 대요나 누바르시요버스 어디르시야스도 어디 그때 저비게 시기야 맞다 그때 저거다 빼던 가와시도 고야래 최단 빼던 가와시도 고야다. Muchas personas, como mencionamos ayer, ven a un lama y hablan del wow, del poder impresionante que tiene ese maestro. Hablan de esa energía que ese maestro emana. Yo desde que he llegado a Europa, esto lo he escuchado muchísimo. Hay personas que hablan de la energía que tiene ese o esos maestros. Hasta parece que tiene poder en las manos. Una persona que cree esto, que cree en la energía del lama, que solamente con estar al lado de un maestro, esa energía se contagia. Esa persona está yendo completamente en contra de la ley de causa y efecto. Si una causa, si una semilla tiene mucho poder, para que esa semilla se desarrolle y nazca, necesita de muchas causas y condiciones. Por sí sola esa semilla no puede producir nada. Por eso el Buda Dharma trata principalmente de la relación entre causa y efecto.
Muchos de vosotros habéis escuchado hablar numerosas veces sobre las 6 perfecciones trascendentales. Esas 6 prácticas son prácticas que nos guían hacia la iluminación. 나한테 계란도 거의 막 진배 파지, 수중급 파지, 수배 파지, 전주 쌍대 시라고 파지, 파지 두루 시기와 어떻게 규제네. 지구 상계 고마타고 이렇게 시기와. Cuando hablamos de las 6 perfecciones trascendentales, estamos hablando de la perfección de la generosidad, de la ética, la paciencia, el esfuerzo entusiasta, la concentración y la sabiduría. Todas estas prácticas son causas para la iluminación. 어떻게 계신 거예요? 제가 나도 저 교단 제불은 저와 매대면 며칠 싸우는 시기야. 인식이 줄에도 더 싸운다 거야. No hay ninguna enseñanza dentro del budismo que no esté basada antes en la ley de causa y efecto. 제가 나도 가야겠으나 교단 제불을 라인다가나 교디 쪽으로 제불들이 되기도 했어. 제불들이 그냥 고도 해. 고도는 교디 쪽으로 했어. 계시하냐 시기야. Siempre hablamos de cultivar causas, pero nos tenemos que preguntar, ¿yo quiero ese resultado? ¿Ese es el resultado que yo necesito? Si sí, cultivo la causa, si no, no la cultivo. Pero 제가 알아서 스스로 한게 로종체 내가체 근데 스스로 벤저 등게 상관을 준 투바이나 근데 기부죠. 타마스 기부 연구로 왔다. 때문에 맞아 고마지 않냐 고마치 이제. 대신 타마들래 걔는 축구 차바이네. 이무시 걔는 볼수 주고 그래. 이무시 걔는 정말 대화 시작을 다마르다 두자 지진 걔는 세게래. 다마르 연구로 왔다. Por ejemplo, una persona que estudia, trabaja, compra cosas y consigue muchas posesiones, buenas condiciones externas y posesiones, al final esa persona va a conseguir un cierto grado de bienestar donde él va a estar cómodo y también su familia va a estar cómodo. Sin embargo, si una persona consigue todas estas cosas a través de robar, a través del hurto, entonces esa persona, por mucho que se haga rica, no va a acabar consiguiendo ese confort que está buscando, porque al final o la policía lo va a atrapar, lo meterán en la cárcel, o lo van a asesinar, o algo le va a suceder a esa persona. 수준기냐는 슬라지다 조 가셔 캬라 약과셔 계시게 캬라랑 게 샬라 싸워니네 내 마게라 지다 소소랑 게 밑비 닦고시 하창 미스 장고시 이 약과시 어디네 차이 계시게 봐. Cuando hablamos de la práctica de la generosidad, estamos hablando de una persona cogiendo una posesión suya y entregándosela, ofreciéndosela a otra persona de manera que la mente propia se vaya ampliando, se vaya haciendo cada vez más flexible, más vasta, más grande. La práctica de la ética es una práctica para uno volverse buena persona, para uno abstenerse de dañar a los demás, para uno convertirse en una buena y una persona honesta. Voy a hablar un poco ahora sobre estas enseñanzas que da su santidad porque me parece que puede ser de mucho beneficio para vosotros. Si uno cae bajo la influencia de la ignorancia, actúa bajo el poder de la ignorancia, lo que uno acumulará es karma. Y aquí estamos hablando de un karma negativo, no un karma positivo. De esa causa, del karma negativo, lo que surgirá a su vez será sufrimiento, que es el resultado.
Aquí está reflejando perfectamente las 4 verdades de los nobles que Buda Shakyamuni enseñó. Sin embargo, todos nosotros no deseamos sufrir, ni siquiera los animales desean sufrir. Si no queréis ese sufrimiento, entonces lo que tenéis que hacer es eliminar la ignorancia. Sin embargo, la mayoría de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Que aunque no queremos ese sufrimiento, no hacemos nada por eliminarlo. En vez de eliminarlo, lo que hacemos es que continuamos yendo bajo la influencia de esa ignorancia. Lo que esto significa es que si continuamos estando bajo el poder de esa ignorancia, seguiremos acumulando karma. Y si seguimos acumulando ese karma, seguiremos recibiendo esa infelicidad que no deseamos. Es bueno si podéis reflexionar sobre esto, conocer la realidad. Es cierto, quizás no tengáis mucho tiempo en vuestro día a día, pero comprender esto no lleva tanto tiempo. Y una vez que habéis comprendido esto, vayáis donde vayáis, estéis donde estéis con quien estéis, podéis estar reflexionando sobre esto. Si uno reflexiona sobre esto, nunca surgirán pensamientos negativos. Si uno está constantemente reflexionando sobre esto, no surgirán esos pensamientos problemáticos. Por ejemplo, si os vais un día de paseo, os vais de paseo y decís, voy a pensar sobre los 12 vínculos de originación interdependiente. Y mientras vais paseando, el primero es este, el segundo era este, el tercero... Así, y vais recorriendo los 12 vínculos. Mientras estáis pensando en esto, no os da tiempo a pensar en ninguna otra cosa. Por lo tanto, habéis ya eliminado esos pensamientos negativos. No le estáis dando oportunidad a que los pensamientos negativos surjan. Esto es realmente de beneficio. Cuando uno está caminando puede pensar, si yo continúo bajo el poder de esta ignorancia, acumulo karma. Y si acumulo karma, esas huellas las estoy dejando en mi consciencia, en mi continuo mental. Es a través de ese aferramiento, de ese apego y de esa existencia que vuelvo a tomar una vida. Y de ahí surge de nuevo el resultado que no deseo, motivado por esa ignorancia. Y así vamos pensando por los 12 vínculos.
Y podemos pensar también, por un lado tengo las aflicciones, por otro lado tengo aquí el karma, y de esos surge el sufrimiento. 아, 그래서 상담. 단 내가 돌리네. 곧 참자 이런 거라지 주고 있는 곧 내가 상담지 돈. 사람이 막 도저대로 호만 봐. 수모지 버서냐 사람들 얘기 말아. Si uno cuando va de paseo está pensando estas cosas, no le da tiempo a pensar otras cosas, no le da tiempo a pensar o a que surjan pensamientos que nos hacen infelices. 소수고 나올 때 봐요. 내가 상담자 장가시 상담자. 뒤내지 문에지 시행되는 상담자. 두스가 상담자. 직접 봐요. 그 나올 때 주지 되는 나라라야. 야? 저랑 묘라라야 남도 두자 링마다. Incluso si estamos solos en casa, y si estamos pensando, si nos dedicamos a contar los vínculos, a pensar sobre ellos, a contemplar cuál es la realidad de los fenómenos, entonces no damos tiempo para que surjan las aflicciones. Sin embargo, si estamos solos en la casa y no pensamos en ninguna de estas cosas, le damos oportunidad a la mente para que surja, para que cree muchos pensamientos conceptuales y muchos pensamientos que nos están dañando. Esto por un lado. Por otro lado, si sois personas que practicáis el Dharma o practicáis una religión, vosotros no debéis de tener oportunidades de sentiros solos. Nunca os vais a sentir solos. Si sois una persona así, una persona que estudia, que está estudiando una religión, no puede dar tiempo a sentiros solo, porque el tiempo que tengáis lo queréis dedicar a pensar y reflexionar en estas cosas. Si estáis reflexionando sobre estas cosas, al final es como si tuvierais a Buda y al Dharma siempre a vuestro alrededor. Miedo, angustia, ansiedad. Y una persona así ni siquiera tendría oportunidad para sentir miedo o sentirse ansioso. Por lo tanto, vemos que esta práctica tiene un beneficio real, un beneficio directo. Una persona así, una persona que practica las 6 perfecciones trascendentales, que piensa sobre la causa y el efecto, que piensa sobre la generosidad de dar, pues de ofrecer posesiones, la generosidad de ofrecer protección, la generosidad de ofrecer el Dharma. A su vez, piensa sobre la ética, piensa en la ética que se abstiene de dañar a los demás, piensa en la ética de acumular mérito, piensa en la ética de beneficiar a los seres. Una persona que está continuamente pensando en esto se da cuenta que vaya donde vaya, esté donde esté, todo se vuelve una oportunidad para practicar ética, y por lo tanto no tiene ninguna oportunidad para ser infeliz. Es como si se hubiera metido en una burbuja y esa burbuja de Dharma impide que los pensamientos negativos entren.
제가 나서 기본 민도 세져봐. 기본 민도 세져게 직질을 하고 싶은 용어를 타대. 때 어디 용어도 드디어 가르쳐서 기본 민도 가르쳐서 싸우자 남아도 아직 기본 없어. Muchas personas dicen, yo es que no soy feliz, no estoy contento. Hay muchas personas que dicen esto, que se consideran infelices. Si realmente lo piensan, esa infelicidad solo procede de sus propios pensamientos. Ese es su propio pensamiento lo que los está haciendo infelices. A todos, por supuesto, alguna vez nos va a doler la cabeza, nos va a doler el estómago, nos vamos a resfriar. Esto nos va a pasar a todos eventualmente. Porque estas cosas surgen a partir de condiciones externas. Esto le sucede hasta a su santidad el Dalai Lama. Y a su vez a nosotros también. Sin embargo, esto no lo debemos de considerar un problema. Lo que surge es, el problema es cuando surge dentro esa sensación, ese pensamiento de infelicidad. Pero tenemos que saber que todo eso surge a partir de nuestros propios pensamientos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Se entiende muy bien. Cuando uno tenga este tipo de conversación, hola, buenos días, ¿cómo estás? Uno tiene que ser capaz de decir desde lo profundo de su corazón, muy bien, estoy muy bien. Tiene que ser un muy bien que sea concordante con la felicidad interna que uno lleva, no un muy bien que salga de la infelicidad, si no se vuelve falso. Bien. ¿Cómo se llama? 아들에 저는 리지도 싸우고 그게 단단한 야구에는 단단한 생각을 가게 해줘야 돼. 단단한 때 가르쳐 버려서는 그 싸움문에 대해 야구 등이 매다. 부천중 속을 내셔 소스는 되고. Una persona así, una persona que es infeliz, es porque se está haciendo infeliz a sí misma con sus propios pensamientos. Ese tipo de persona que, aunque ahora esté bien, todavía es infeliz porque está con esos pensamientos que lo hacen más infeliz. Y pues está bien, la situación sigue estando bien y sigue siendo infeliz esa persona. Su mente es como un niño chico, es muy infantil. Muy sólida se Hace falta una mente sólida, una mente con los pies en la tierra, una mente que no pueda ser tambaleada. No felago. No volátil. No volátil. No flaco. Esa mente volátil la producen los pensamientos conceptuales. Cuando uno tiene muchos pensamientos conceptuales compulsivamente, la mente se vuelve muy volátil y muy inestable, se tambalea fácilmente. Si una mente es volátil, está en los aires, es muy fácil que esa mente se caiga porque está muy lejos del suelo. Sin embargo, si una mente es sólida, con los pies en la tierra y es estable, al no haber mucha distancia entre uno y el suelo, no se puede caer, no se puede hacer daño. Por mucho que uno se caiga, al estar cerca del suelo no se hace daño.
쌤 때모샤고 그래서 계시므로 와. Es muy, 최치에 걔랑서 최소로 유행에 미국으로 됐어요 때문에 미국하는 데가 그러와 소소 쌤들 불다고 싶어요 최로 연구를 마다 다가서 나비게 되세계가 있는 거 회기부터 있는 센스를 내맞아요 또 저는 무주셔요 수수 경험을 해요. cuando venimos al centro de Dharma, tiene que ser con ese objetivo, de hacer de nuestra mente una mente estable, de hacer de nuestra mente una mente de buena calidad. No venir al centro solamente para pasar un ratito agradable, porque al final se vuelve una pérdida de tiempo. 아드선다 계시면서 좋아? 지금 무대에 뭐 취자신 뭐 템체시 소요하다 뭐네 전에 뭐이네서도 틈바잖냐지 할래를 자신 뭐 쉬었음 거데 알아서 자신 뭐 여봐대 뭐이네서도 틈바 여봐대 다 표시 뭐네 양답시 간다 안 거는 나도지 표시 다스 고고행 소식 간다 양무도 Realmente Buda nos dio unas enseñanzas muy valiosas, unas enseñanzas que hablan de la realidad. Sus enseñanzas concuerdan perfectamente con la realidad. Unas enseñanzas tan valiosas que concuerdan perfectamente con la realidad son para que nosotros hagamos uso de ellas. Si no hacemos un buen uso de ellas, al final estamos perdiendo el tiempo. 대리제는 보다가 가서 쳤어 그래 반도 되지 되네 다다봐도 지게 진짜 공부는 뭐 가서도 가서 주무래 보다는 심하고 주무래 나 이게 제 공주 가서 제바 제시는 무대게 수바 도서라 굉장히 통한 말해 이게 내 경력 통해 하고서 다 가서 대배치는 누가 맞다 몽대 말해 정말 내서 통바 짠짠짠해서 보다 강수 받대 야다가 장장치 지금 금내가 매대지 괜찮 매대지 하고서 다 된대지 이게 되면 안 좋다 아 세모제 수치나 항상 통하고 봐. Buda apareció en este mundo hace casi ya 2600 años. Y en todo ese tiempo han surgido muchos seguidores de Buda que han analizado a la perfección esas enseñanzas de Buda. Y no han encontrado ni un solo defecto, nada que sea ilógico dentro de las enseñanzas de Buda. Y estas personas eran expertas y dedicaron muchísimo tiempo en analizar las enseñanzas. Y no solo no encontraron ningún defecto, sino que solo veían cualidades, beneficios en estas enseñanzas. No veían nada ilógico. Y estas personas no eran personas que simplemente tenían devoción. Eran realmente maestros, expertos, personas muy inteligentes que se dedicaron exclusivamente a analizar las enseñanzas. Por lo tanto, si nosotros nos las tomamos como un simple juego, no hay ningún beneficio en ello. 어디 계신 거래? 근데 다 남자 쌤 나와 된대서 계신 거래. 어떤 나무를 나무를 또 나한테 네 계란게 강에도 네 매고 수비 생수로들. 계란게 강에도 네 매고 수비 좋아. 나라 누가 예 너나 지금 어디 라마도 소리스나 주먹 청매들이 하고서 오케이 굿바이스 요나 약셔래. 대체수로 요나래 하고서 También puede suceder que os encontréis con muchos distintos maestros, muchos lamas, muchos maestros. Y habrá algunos que os digan, ese problema que tú tienes, yo te lo puedo deshacer, yo lo puedo eliminar por ti. Yo tengo el poder de eliminar ese problema por ti. Solamente los lamas que sean falsos van a decir tales cosas. Por lo tanto, lo mejor es que digáis, bueno, adiós, me voy y iros por... 가이스는 보다 고란 게 되게 숨차와. 니셰 디체스라쇼. 디체나 요 당고서 요문에도 강을 당고랬어. 데려봐. Porque Buda mismo lo dijo. Él dijo, yo os doy estas enseñanzas y vosotros sois los que las tenéis que practicar. Vosotros sois los que tenéis que cambiar. No puedo hacer nada más que esto. 나 제연신이 있어. 내가 좋아? 부드스나? 부드스랬다. 제연신을 시다. 다 제연신을 얘기하면 공개 마송에 돼. 같이 그 말로는 제대 마송과 되다 겨요. 얘네양 내게 로저 쟁에도 소소한 살래 보도. 부다게 말로에 가면도 와.
Podemos ver, es mejor si vemos a Buda Shakyamuni como un maestro, un gran maestro. Y él nos ha dado estas enseñanzas. Ahora nos toca a nosotros estudiar esas enseñanzas. Y por mucho que las estudiemos, no veremos ningún defecto, ninguna falta en ellas. Pero sí depende de nosotros el estudiarlas o no. Por lo tanto, es muy importante pensar sobre causa y resultado, causa y efecto. Otra cosa importante que explica el Buda Dharma es las dos verdades. Las dos verdades solo habla sobre la realidad de los fenómenos. Para comprender las dos verdades, nosotros lo tenemos muy fácil porque hoy en día tenemos a los científicos. Y los científicos se dedican exclusivamente a analizar la realidad, por lo tanto podemos usar muchos ejemplos que surgen de ese análisis. Por ejemplo, un ejemplo que podemos poner es este plato. Ese plato, los científicos cuando lo miran por el telescopio, lo que ven son un montón de partículas, un montón de átomos que están en constante movimiento. No hay ni una sola partícula inmóvil dentro de ese plato. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos es que ese plato está inmóvil y no cambia. Por lo tanto, a partir de esto, lo que nos podemos dar cuenta es que lo que nosotros vemos y la realidad no está concordando. Y esto ya lo había dicho Buda Shakyamuni, lo había visto hace 2600 años. Por lo tanto vemos que aquello que se nos aparece y la realidad no concuerdan. Por ejemplo, puede suceder que cuando no estamos prestando mucha atención a nuestra mente, surge un pensamiento equivocado y a una persona por la que normalmente sentimos mucho amor, de repente vemos un defecto en ella y sentimos enfado y le decimos algo que daña a esa persona. Por lo tanto, cuando surge el enfado o surgen los celos, surge una aflicción en nuestra mente, aquello que se nos aparece a nosotros, que nosotros percibimos y la realidad tal como es no está concordando. Esa disonancia que existe entre lo que yo percibo y la realidad tal como es lo que llamamos la verdad convencional.
¿qué es aquello? Si nos preguntamos, ¿qué es aquello que realmente concuerda con la realidad? Hasta ahora, para nosotros ha sido muy difícil darnos cuenta de qué es eso que concuerda con la realidad. El Buda Dharma explica que la naturaleza de todos los fenómenos es vacua. Por ejemplo, hablamos de un yo. Si buscamos ese yo en cada parte del cuerpo, no lo podemos encontrar. Este cuerpo no soy yo, esta mente no soy yo, pero un yo aparece. Si busco ese yo en mi cabeza, aquí, no lo encuentro. Si lo busco dentro de mi propio cuerpo, hasta el corazón, tampoco lo encuentro. Incluso si un científico se pusiera con un microscopio, que tienen una tecnología tan avanzada que pueden ver a un nivel muy ínfimo, muy pequeño, a un nivel microscópico, no pueden encontrar ese yo dentro del cuerpo. Si tú le pidieras, por favor, encuéntrame este yo, si ellos se pusieran a mirar con el microscopio, no te lo podrían encontrar. Por lo tanto, si busco este yo, no lo encuentro por ningún lado. Si no lo encuentro, ¿quiere decir que no existo? Pero yo existo, porque yo deseo ser feliz y no deseo sufrir. Esto es cierto. Porque yo quiero felicidad, yo quiero ser feliz, ¿verdad? Todos nosotros queremos ser felices, ¿verdad? A que no hay ni siquiera un solo ser que desee ser infeliz. A que todos desean la felicidad. A que todos trabajan solo por su felicidad. Eso señala, apunta a que sí hay un yo. Porque si no hubiera un yo, no hace falta esforzarse tanto por conseguir la felicidad. ¿Qué alegría surge? ¿Cuánto se alegra uno cuando uno consigue el trabajo que quiere? ¿Cómo nos alegramos cuando tomo un examen y consigo una nota alta? ¿O cuánto nos alegramos cuando por fin nos jubilamos? Ya no tanto. ¿Tanto? Ya no tanto. Pero cuando te jubilas puedes viajar mucho, no te tienes que levantar por la mañana y a trabajar. Bueno, eso es relativo. No, yo y normal que yo no nos levantamos por la mañana para ir a trabajar. Estamos hablando de forma general, no en un caso individual. Pero hay mucha gente que está jubilada y se levanta pronto para cuidar de los nietos, llevarlos al cole. Yo estoy deseando ya jubilarme. Yo también.
se jubile. Que no nos dará clases cuando se jubile. Tranquila. Los que sí se jubilan, ¿no? ¿No? No. Sí, yo. Pero Muy mayores. Sí, es muy mayores trabajando, ¿eh? yo. Es el último. Ese que se jubila. ¿Se puede jubilar uno con la bodichita? 아무리 고bil한테 잘 있으면 되나? 문에 고bil한테 제가 때문에 야와. La jubilación verdadera es cuando ya uno ha realizado la bodichita. Esa es la jubilación verdadera. 아야 나도 그래. 저한테 딱 나서도 상담이나. 그래. 대원 되긴도 동해민도 되긴도 세트 딱 가서 참아야 해. 내 대봤을 때 참아야 해. 그래? 내 민도 봤을 때 참아야 해. 되기는 나 예배다. 나처럼 얘기면 돼. 나 예배다. Cuando hablamos del yo, ese yo desea siempre la felicidad y nunca desea el sufrimiento. Y eso apunta a que un yo existe. Sin embargo, cuando busco ese yo, no lo encuentro. 남의 얘기 말봐. 가시기 소속 파트는 등하레스. 너도 소속 파트라. Por mucho que busquemos, nunca lo encontramos. Sin embargo, nosotros vemos fotos de nosotros y decimos, ¿ese soy yo? Y qué jovencito, ¿no? 쇼부치르나. Pero esto es simplemente papel. 걔네 나이. Sin embargo, decimos, ese soy yo. 주제는 만이라 파송수네. Apuntamos hacia afuera, hacia el papel, no apuntamos hacia aquí cuando digo que soy yo. 어디래? 저분들래. 저는 님도스. 봐. 저런데 가르쳐기에서는 저는 미니냐나. 제가 저도 니기면도 돼. 이내양 요레스. 요바치레스. Por lo tanto, lo busco y no lo encuentro. Pero aunque lo busque y no lo encuentro, sí existo. 동인세 상당이죠. 어디를 상당. 동반인세. 뭐를 하신데 당제 저는 니기면도 이내 요레스. 봐. Esta es la naturaleza de todos los fenómenos. Esto es lo que hablamos cuando hablamos de vacuidad. Si lo buscamos, no lo encontramos, pero existe. 알았잖아. 뒤내서들 상담. 동반이 있어야지 뒤통 상담이나 다시로 문에 되기요. 내서 준비를 하신들 내서들 상담을 준비를 하신들 준비만 시행인데工作때 맞대工作때 많이 봐시행. 뒤시로 때 할래베 시로 야고지. 하고서 뒤에 가다가 동인 내서 시에 동에 시럽지 주면 대외장 시럽 비다 붙인 바래. 뒤에 시럽이 나도 가라고 그랬으나 니모타제메가 소투그레스. 타롱문에 타투그레스. 동해타제메가 소투그레스. 균디를 때는 거. Por lo tanto, tenemos que conocer la realidad. Necesitamos esa sabiduría que comprende la realidad. No solo que comprende la realidad, sino esa sabiduría que sabe que aquello que se nos aparece que es falso, conoce y comprende que eso es falso. Por lo tanto, no cree en esa realidad convencional, sabe que esa realidad convencional es falsa. Si encima esa sabiduría conoce la realidad verdadera de todos los fenómenos, es mucho más poderosa. Y es esa sabiduría la que es capaz de eliminar todas las aflicciones. Es esa sabiduría la que nos hará alcanzar la liberación. Es esa sabiduría la que nos hará eliminar todo el sufrimiento. 나도 상담. 땅을 내서 시작. 도서로 사망을 내서다. Y todo esto es simplemente la realidad. Tenemos que reflexionar sobre la realidad. 나도 뭐를 시키지랑 시키어라마. 다디 무다가 쇠바이 말해. 하고서 디 남배 추게 따와름시. 남배 추게 따와지도 차게야 돼. 얘네 남배 추게 마중문에 내지도 다 알아. Esta es la realidad y esta realidad no ha sido creada por nadie, es la naturaleza de los fenómenos. Buda no ha fabricado esta verdad. Esta verdad no es una verdad budista, si bien se estudia en el budismo,
Esto era la realidad antes de que surgiera el budismo. Si hablamos de ese yo, incluso mucho antes de que Buda apareciese, si las personas hubieran buscado ese yo, no lo hubieran encontrado. Sin embargo, aunque lo busque y no lo encuentre, ese yo sí existe porque hay un yo que desea ser feliz y que no desea sufrir. Desde que existen los humanos en este planeta, existe ese yo. Incluso la propia creación de este planeta se crea debido al karma de los seres, debido a ese yo. The Big Bang. El universo comienza con una gran explosión que llamamos el Big Bang. Con esa gran explosión, partículas muy pequeñas se diseminan por todo el universo y poco a poco esas partículas van creando lo que hoy conocemos como el planeta Tierra. Al principio había partículas, las partículas ya existían, sin embargo esas partículas estaban inmóviles, no vibraban, no se movían, pero llegó un punto en el que esas partículas comenzaron a vibrar sutilmente. ¿Pero debido a qué empezaron a vibrar? Empezaron a vibrar debido al karma de los seres. Es debido al karma de esos seres que las partículas de este planeta comenzaron su movimiento, a vibrar. Y gradualmente, a medida que se fueron desarrollando todas esas partículas, llegó un momento donde el planeta se desarrolló lo suficiente para que seres vivos pudieran habitar el planeta, como construir la casa y ponerla lista para que seres puedan vivir dentro de ellas. Y esta explicación concuerda con la realidad. Estamos hablando de la realidad, no de una historia. Por lo tanto, vemos que esa vibración, ese movimiento de las partículas que antes estaban inmóviles, es debido al karma de esos seres, debido a causas y condiciones, y gradualmente ocurrió la formación del planeta Tierra. Por lo tanto, vemos que la razón principal para la formación de este planeta fueron causas y condiciones. Y si pensamos, ¿y los seres dónde estaban? Porque antes no había seres en este planeta, estaban en otros planetas. Simplemente que sus conciencias se mudaron de planeta, de un planeta a otro. Por lo tanto, todo esto depende de causas y condiciones. Sin causas y condiciones, nada de esto hubiera ocurrido.
지금 남칼라 여대는 게다 나서다가 주전기지 시기와 zamni 당고 차에 주전기 대야 빅밤 사마레 어 주전도 수요 대야 코랑 당고 거네 중에서는 콩아마치 여제데 토로 두스다라요. Cuando se habla de estas partículas que estaban en el espacio y a partir de ellas ocurre el Big Bang y después de eso se esparcen por el universo, incluso antes de eso, para que el Big Bang ocurra, hacía falta causas y condiciones. Para que esas partículas existieran, necesitaban una causa, y son otras partículas anteriores, y así otra anterior y otra anterior, y así una continuidad. Incluso este planeta Tierra donde vivimos, quizás dentro de varios miles de años, varios millones de años o varios billones de años, en algún momento se destruirá, desaparecerá. Y a su vez, otro planeta aparecerá y otros seres vivos se desarrollarán en ese otro planeta. Cuando hablamos de la liberación, para alcanzar esa liberación tenemos que conocer y comprender el Dharma, tenemos que conocer las dos verdades. Necesitamos la sabiduría que comprende esas dos verdades. Es a partir de esa sabiduría que comprende las dos verdades que eliminamos la oscuridad de la ignorancia. Si eliminamos la oscuridad de la ignorancia, eliminamos las aflicciones que la siguen, como el apego y el enfado. Eliminando el apego y el enfado, esas aflicciones, eliminamos el karma. Y si eliminamos el karma, eliminamos el sufrimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de liberarnos, la liberación, ¿de qué nos estamos liberando? Nos liberamos del sufrimiento y del karma. Fácil. Fácil. Muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Muy fácil. Ya, no te shani. Lo dejamos aquí. Mandada con tu página 100.